Esto es más importante, no solamente para el mundo, sino para cada uno de todas las personas que ya lo entendemos. No es algo que no lo podemos negar, no como Trump que dice que es una idea de gente X que se inventaron. Pero bueno, sabemos todos que es una realidad, que las cosas que realizamos, las actividades que realizamos, contaminan. Si querías avanzar un poco. Sí. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco del cómo dedicar ese tiempo, investigar, pensar algunas ideas, ir desarrollando ideas y ir presentándolas a Ramón para que me diga si le parecía bien por dónde íbamos a tirar. Eso más o menos son unos 50 del total que tenemos. Después la investigación serían unos 70 más o menos, que es seguir investigando, seguir buscando información sobre cómo darle esta charla. Después podemos ver un poco de transporte, porque veníamos yo y David en el auto desde el Masnou hasta aquí, bueno, más algunas otras cosas que intervienen. Y después los elementos que utilizamos para dar esta charla, que es el proyector, la computadora, el celular, un montón de cosas que vas buscando también que utilizás y son necesarias hoy para poder esta charla. Eso nos da un total más o menos de 750. Y a lo mejor ustedes preguntan, ¿qué son estos 750 que hablamos? Y estos 750 son 750 kilos de CO2 que hemos generado solamente para hacer esta charla, si nos centramos en lo que necesitamos. Entonces fíjense que a veces, poniendo el detalle en las pequeñas cosas, nos podemos dar cuenta y podemos realizar cálculos reales de cuánto es la contaminación que generamos según las acciones. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, tuve una materia que bueno, la secundaria es del bachillerato, creo que, bueno, cuando estaba en la secundaria tenía una materia que era medio ambiente y una profesora nos explicó que algo tan simple que la contaminación es cualquier variación que nosotros generamos del ecosistema. Y teniendo en cuenta eso, lo primero que se me vino a mi mente fue, bueno, pero cuando yo ando en bici no contamino, porque no contaminamos andando en bici, ¿qué contaminación generamos? Y sí, porque estamos cambiando el medio ambiente. Aunque sea una contaminación muy simple, que justo iba creciendo una planta y nosotros la pisamos, esos estamos afectando el medio ambiente. Entonces tenemos que ver cómo lo podemos realmente poder saber si esa inversión que estamos haciendo o ese gasto que estamos haciendo, por eso hablaba de costo, si va a valer la pena. Entonces la idea es que ustedes pongan retrospectiva o analicen si el costo de esos 750 kilos de CO2 que hemos generado para hacer esta charla vale la pena. Solamente lo van a poder saber cuando termine la charla si les pareció interesante o no les pareció interesante. Así que bueno, pasamos a la siguiente punto. Que acá podemos ver algunas noticias del mundo, qué se habla en el mundo sobre la contaminación y cómo nos afecta. Por lo menos a mí el que más me llamó la atención fue que un mensaje de WhatsApp genera 0,2 gramos. 0,2 gramos de CO2 a la atmósfera. O sea, cada vez que mandamos un sticker, porque decimos, muy divertido mandar un sticker, mandar una cosa, estamos súper divirtiendo, estamos contaminando. O sea, cada vez que nosotros hacemos genera contaminación. Entonces tenemos que tener la conciencia de que si esa contaminación o esa, yo lo llamo inversión porque creo que es la inversión que nosotros hacemos generando contaminación, si tiene sentido o no. Porque no es siempre malo generar contaminación. También podemos ver que el turismo, por ejemplo, representa una décima parte de las emisiones mundiales a nivel mundial. Solamente ir de turismo, la gente va de turismo, va a divertirse, va a estar tranquila, estamos contaminando igual. El ecoturismo, que es algo que cada vez pisa más fuerte, la huella de carbono de tus viajes, la gente cada vez la tiene más en cuenta. Y algo que me llamó mucho la atención investigando fue que encontré que hay una empresa que se llama Tarana, que hace viajes con sentido, le llaman ellos, y básicamente es una agencia que en el 2005 toda la contaminación que generan sus viajes intentan llevarla al zero waste, digamos a la cero contaminación. Entonces, fíjense cómo sí podemos hacer realmente acciones y sí podemos medirlo, porque puse el ejemplo de hecho que está acá arriba, que dice ahí impacto ambiental, que es básicamente esta sudadera. Realmente fabricar esta sudadera son 3,4 kilos de emisiones, simplemente poder fabricarla, 860 litros de agua y 5,3 kilowatts de energía. Obviamente esto es una empresa que realmente valora esto y lo tiene en cuenta y mide cada acción y cada vez que fabrica algo, ve qué afección está haciendo al medio ambiente. Entonces, la mayoría de las empresas no lo hacen, claramente, porque si lo hicieran podrían demostrar que contaminan mucho más o que lo que sea. Pero cada vez vemos que todas las empresas están yendo a eso. Apple
que ahora viene sin cargador y mucha gente está cabreada porque el iPhone viene sin cargador, simplemente lo hizo porque el cargador hacía que la caja mida 3 centímetros más, y esos 3 centímetros más generaban una contaminación enorme porque no se podían apilar muchas de las cosas. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo hemos ido contaminando el mundo y podemos darnos cuenta que si bien hemos generado mucha contaminación, creo que el momento de más contaminación en el mundo podría ser la Segunda Guerra Mundial, en el cual se inventaron muchas tecnologías nuevas, pero esas tecnologías fueron un costo enorme en la contaminación que generó en el mundo. Pero una de las cosas que se pudo crear en la Segunda Guerra Mundial, si pasabas, fue lo que creó este hombre que se llama Alan Turing, que no sé si lo conocen, pero fue la primera persona... Los jodió a los alemanes. Los jodió a los alemanes, sí. Alan Turing fue la primera persona en el mundo de crear la inteligencia artificial. Fue la primera vez que tenemos noción de haber creado la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo podemos explicar de una forma rápida y simple? ¿Qué descubrió Alan Turing en su momento? Que fue muy innovador. Siempre los seres humanos hemos pensado en forma lineal. Siempre hemos ido sumando 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16. Y siempre hemos ido creciendo en forma lineal porque nuestra mente está realmente estructurada de forma lineal. Y lo que descubrió Alan Turing fue poder empezar a pensar o poder empezar a desarrollar tecnologías que se desarrollan de forma exponencial. Y eso cambió totalmente y lo tuvo que hacer obligado a lo que decía un poco Martin, porque en su momento los alemanes, de una forma muy inteligente, ellos habían encriptado todos sus mensajes. Todos los mensajes que se enviaban entre ellos estaban encriptados, algo que fue muy revolucionario porque a nadie se le había ocurrido. Entonces, cuando empezaron a detectar que estaban encriptados, empezaron a ver cómo podían resolver o cómo podían saber esa encriptación. Obviamente los alemanes habían estudiado, habían hecho la tarea y se dieron cuenta que era imposible que ellos detectaran este código o esta encriptación en 24 horas. Se demoraban más o menos 72 horas, fue lo que calculaban Turing, para poder desencriptar y entender el mensaje. Pero los alemanes cada 24 horas cambiaban esta encriptación. Entonces era imposible saber, siempre iban tarde, siempre sabían lo que pasó, claro, nos dimos cuenta qué pasó y tiene lógica. Hasta que Alan Turing empezó a pensar de forma exponencial y empezó a ver cómo podían mejorar estos procesos. Porque no tenía que ser en 24 horas, sino que tenía que ser mucho menos en 24 horas, porque si mandaba la noticia tenía que poder actuar antes de que pasara lo que habían detectado. Y Alan Turing creó una máquina que era una máquina muy grande que funcionaba con relé. Hoy en día empezamos en inteligencia artificial y pensamos en servidores, computadoras y eso, pero en ese momento eran básicamente relés, que los relés son lo que hacemos el switch off y el switch on de cualquier luz. Es lo mismo, básicamente va interpretando y según el camino que va tomando llega un resultado. Y eso lo desarrolló, y una de las cosas que también desarrolló fue el test Turing, que ya le voy a hablar un poco más adelante, pero esto fue una gran revolución porque nos ayudó a empezar a poder crear tecnología o poder desarrollar cosas de forma exponencial, algo que no lo habíamos pensado nunca y que fue muy bueno. Y últimamente estoy utilizando mucho la inteligencia artificial, pero antes de hablar de eso voy a hablarles un poco de qué es el test de Turing. Alan Turing en su momento se dio cuenta que si una computadora empezaba a pensar de forma exponencial iba a llegar un momento que iba a superar las capacidades de un humano, y cómo íbamos a poder saber qué era una computadora o qué era un humano. Entonces para eso desarrolló el test de Turing. El test de Turing básicamente son ciertas preguntas que vos le haces a una computadora, bueno, en este caso suponiendo que es una computadora, a alguien, y puedes detectar si es una computadora o es una persona. Es un test muy simple, que son básicamente cuando te dicen, cliquea donde está el semáforo, cliquea, poner la suma de esto. Bueno, básicamente así podemos saber que es inteligencia artificial, o sea, que sos una persona y que no sos una inteligencia artificial. Lo que pasó fue que, a medida que fue avanzando la inteligencia artificial, Google desarrolló en el 2018, creó una de las primeras inteligencias artificiales que podías comunicarte constantemente con él, se llamaba Lambda, y pusieron a una persona a hablar todos los días con Lambda. Y hubo un momento que la persona que hablaba con Lambda la describió a Lambda como que él lo sentía como que era un sobrino chiquito, que le tenía muchísimo cariño y que él sentía de bastante cariño. Entonces lo que hicieron ellos fue, bueno, vamos a desconectar Lambda porque en realidad estás generando un vínculo con una computadora, algo que no debería pasar. Entonces cuando él fue a decirle a Lambda que lo iban a desconectar, Lambda le respondió que por favor que no le desconecten porque si desconectaban era lo mismo que morirse. Entonces ahí empezamos a interpretar esto, que fue cuando Google empieza a parar todos los
proyectos que tenían de inteligencia artificial los empieza a parar porque les da mucho miedo, porque se dan cuenta que una persona había podido conectar muchísimo con una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial había entendido el sentido de la vida, algo que mucha gente no lo entiende. Entonces, bueno, pasar a la siguiente. Entonces, bueno, lo que decía, que yo ahora estoy utilizando mucho. Estoy usando mucho la inteligencia artificial y la uso para todo. Para hacer esta charla, inteligencia artificial. Para hacer cualquier cosa, utilizo inteligencia artificial. Para responder un mail, utilizo inteligencia artificial. Para crear un comentario, utilizo inteligencia artificial. Para cualquier cosa, utilizo inteligencia artificial. Contigo hablé. Bueno, para crear contenido, puedes utilizar inteligencia artificial. Todos los días puedes crear de forma infinita una cantidad de contenido. Y una de las cosas que estuve probando fue la inteligencia artificial de OpenAI, donde yo le dije, bueno, la Sabri me ha dicho que me había hecho un regalo de cumpleaños y que iba a llegar a la casa ese día. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Llegó un paquete chiquito y dije, bueno, vamos a jugar un poco con la Sabri. Fui y saqué una foto al living de nuestra casa, donde está el tele, para que ella identifique que era nuestro living. Y fui a la inteligencia artificial y dije, por favor, pon una caja. Y me dio la primera opción, donde, bueno, estaba bien, pero fíjense que atrás se ve un poquito pegada la caja es medio rara. Me muestra la segunda opción, me muestra que 3 cajas, no me interesaba, le digo que no. Acá se volvió medio loca, creé un robot medio ahí androide de cajas. Pero ya la última estuvo bastante bien, la cuarta opción, porque si se fijan, acá nosotros tenemos una ventana, ahí tienes la sombra, tienes sombras aquí también donde yo voy a sacar la foto, está bastante bien logrado y no te das cuenta que es una caja. Entonces le mandé a Sabri y dije, llevo esta caja, no sé qué me has comprado, pero debe ser grande, la verdad. Sabri me dice, no puede ser porque yo no he comprado nada grande. Bueno, ahí empezó todo un debate que no solamente quise saber la opinión de Sabri, sino que dije, bueno, vamos a probar con más gente, a ver si alguien se da cuenta que no es real la caja. Entonces lo puse en el grupo de la familia, donde está mi familia y la de Sabri, y dije, mira lo que me ha regalado Sabri. Nadie supuso, todos decían, uy, esa caja tiene pinta de que es algo muy bueno, esa caja tiene que no sé qué, esa caja, bueno. Todos opinaban de la caja, pero nadie supuso que no era una caja real. Entonces ahí se dan cuenta cómo podemos utilizarla en el día a día, la inteligencia artificial, para lo que sea. Está bien que para esto es un juego, pero podemos utilizar para lo que nosotros realmente queramos. Eso podría haber sido una mesa en el cual vos querés comprar una mesa y podés sacar una foto y saber cómo va a quedar la mesa en tu casa. Es algo que ustedes pueden hacer si entran a la página de Apple, pueden seleccionar y ver cómo queda la computadora de Apple en tu casa, escaneando el ambiente donde estás. Te pone la computadora en tamaño real y detecta cuál es el tamaño que tienes, las dimensiones que tienes en tu casa. Y esto ayuda muchísimo y se puede utilizar para muchísimas cosas. Para una de las cosas que también lo usaba, que les comentaba que la utilizo para a veces responder comentarios, encontré este post que decía nunca cambies. Y vemos la lapicera de 1955 al 2022 de Bic, un éxito total, siguen vendiendo la misma lapicera. Y va a ser el 2055 y vamos a seguir vendiendo la misma lapicera, es muy probable, van a estar 100 años vendiendo. Pero bueno, yo agarré con inteligencia artificial, respondí esto, donde dije, bueno, estas publicaciones de nunca cambian son muy fáciles de ejecutar, porque para mí son muy fáciles de ejecutar. Está bien que en 1955 teníamos un boli y un papel y funcionaba perfecto, y en el 2022 tenemos un boli y un papel y funciona perfecto, nadie lo va a negar. Pero aquí tenemos un compañero que le han regalado un iPad, que puede agarrar su iPad, agarrar un Apple Pencil y empezar a dibujar cosas, pero también podemos agarrar todos juntos un iPad y un Apple Pencil y empezar a dibujar todos juntos en el mismo lugar, todos a la vez y en diferentes lugares del mundo. Eso en 1955 no se podía hacer. Entonces no podemos decir nunca cambies como algo positivo, como que no cambiar está bien. El cambiar está, yo creo, dentro de nuestro ADN. Si no cambiamos, o sea, estaríamos todos cómodos viviendo en cuevas, cazando animales por ahí, viviendo... Entonces es como que si no cambiamos, algo está mal, yo creo. Si no buscamos el cambio, si no estamos intentando crear algo nuevo, algo está mal. Que puede ser que en ciertos momentos nos da pereza, sí, nos da mucha pereza cambiar. Claramente, porque si fuera fácil el cambio, si no tuviera trabas el cambio, si no generara problemas el cambio, sería otro el camino. Entonces, fíjense cómo, siguiendo un poco lo que hablábamos hoy con Ramón, en su momento, seguramente en 1955, el boli era un producto estrella para Bic y era un producto que tuvo un desarrollo enorme, que hoy en día es un producto vaca porque siguen vendiendo muchísimas lapiceras, muchísimos bolis, y lo siguen utilizando a diario y siguen generando muchísimo dinero. Pero eso no quiere decir que Bic viva hoy de vender solamente lapiceras. Bic vende de todo lo que se nos ocurra, casi lo vende Bic. Y a lo mejor empezó vendiendo lapiceras,
Lo mismo hablamos un poco con los autos eléctricos. El primer auto eléctrico, los primeros autos, perdón, el primer auto de la historia del mundo fue eléctrico, y eso casi nadie lo sabe. Era coche. El auto es el coche. Todos entendieron. El primer auto del mundo fue eléctrico, y eso casi nadie lo sabe. Fue un auto que desarrolló la General Electric y era muy elegido por las mujeres, y la esposa de Henry Ford andaba en un auto de la General Electric porque él dijo que no iba a andar en el auto que desarrollaba su esposo, porque el auto que desarrollaba su esposo hacía ruido y largaba un montón de humo al ambiente y a ella no le gustaba, entonces andaba en un auto eléctrico. ¿Qué pasó? Bueno, ganaron los autos de combustión porque, bueno, en su momento estaba mucho más desarrollado el combustible y pudieron salir adelante, y no hubo tanta inversión para los autos eléctricos. Pero fíjense que este cambio a largo plazo terminó siendo que hoy en día los autos eléctricos tienen mucho más futuro que los autos normales. Pasada a la próxima. Entonces, si vamos a hablar de nunca cambie, podríamos hablar de todos estos casos en el cual no le fue muy bien. Si empezamos hablando por Kodak fue, bueno, todo el mundo sabe quién es Kodak, y todo el mundo sabe por qué se fue a la mierda de Kodak también. Está volviendo. Sí. Está volviendo, pero bueno, es un poco raro, pero está volviendo. Bien, pero fíjense que Kodak encima tenía la solución dentro de su cajón. No, tranquilo. Bueno. No me toques el Kodak, no me toques Kodak. No me toques. Kodak tenía su solución adentro de un cajón. Ellos descubrieron la máquina digital, empezaron a crear fotos digitales y se dieron cuenta que era la hostia, y les dio tanto miedo que lo escondieron. Dijeron, no, si aguantamos más tiempo vendiendo rollitos, esto nos va a ir mejor que vender la cámara digital. Bueno, no se supieron adaptar, no se adaptaron al cambio, no supieron ver con visión qué es lo que iba a venir. Vamos a la NASA. La NASA creo que es la empresa, pues sí, es una empresa porque es una empresa pública, pero es donde más dinero han derrochado en toda la historia de la humanidad. Y la NASA, cuando Elon Musk dijo, no, yo voy a hacer un cohete que aterrice, todos se reían, lo trataban de loco. Está loco, ¿cómo hacer un cohete que aterrice? No existe, no se puede hacer. Porque la NASA le había vendido al gobierno de Estados Unidos durante 50 años que no se podía hacer un cohete que aterrizara. Bueno, hoy en día aterrizan 2 cohetes por semana en SpaceX, y todavía no hay ninguna otra empresa que pueda aterrizar cohetes. Entonces, fíjense cómo ellos se adaptaron al cambio, buscaron ese cambio, lo lograron el cambio, y todas las empresas todavía no pueden ni lograr algo tan simple que parece hoy en día aterrizar un cohete como lo hace SpaceX. Si vamos a Volkswagen o a Toyota, los autos eléctricos con Tesla, cuando Elon Musk decía que en el 2000, bueno, a veces Elon también se va un poco que en el 2020 iban a haber un montón de autos eléctricos que iban a andar solos y que nadie más iba a usarlo. Bueno, pero hoy en día todo el mundo decía que los autos eléctricos nunca iban a funcionar porque no podías tener la cantidad de millas necesarias para tener un auto eléctrico. Bueno, Tesla la semana pasada entregó los camiones Semi que recorren 500 millas, que son 750 kilómetros más o menos, sin hacer ninguna carga. Y es un camión cargado con carga. Entonces, fíjense que hoy en día parecía algo imposible, ya se está logrando, ya funciona. Obviamente que nos encontramos trabas, y volvemos a lo mismo que le decía antes. Hacer cambios son difíciles y cuestan mucho. Si no, Elon podría ir mucho más rápido, si no tuviera tantos haters y mucha gente que lo va criticando atrás. Pero fíjense que en estos casos podemos ver claramente que el cambio siempre fue para mejor y que no lo pudieron frenar, porque por más que nosotros queramos frenar el cambio, como intentó hacer Kodak, de llevarnos atrás, tampoco pudo. Bueno, y por último BlackBerry, que bueno, tenía en la mano la solución para hacer la empresa más exitosa de teléfonos celulares, que vino Steve Jobs, un súper adelantado que nos ayudó a estar 10 años estuvo 10 años por delante donde estaba él en la época, y por eso el iPhone fue lo que es el iPhone, y costó muchísimo que otros teléfonos salgan a competir con el iPhone, porque en su momento él estaba adelantado 10 años y en su momento no habían filtraciones como hay hoy que se filtra toda la información. Y bueno, si ahora vamos a la próxima, yo hablo de poner excusas en el sentido de que el cambio siempre nos lleva a poner excusas. Y yo creo que las excusas son malas porque si Mandela o Gandhi se les ha puesto a poner excusas y se han dicho, no, es muy complicado, o sea, Mandela, tenemos que salir a pelear con los blancos, todo un tema, todos los blancos nos tienen que esclavizar, sigamos esclavizados, que estamos bien, tranquilos, y ya está, no podemos hacer nada. Bueno, hoy en día Mandela fue una de las personas que marcó y que básicamente el cambio que tenemos hoy o cómo entendemos el mundo y cómo hemos incluido a la gente, la raza negra, que es una locura que hemos incluido a la raza negra dentro de lo normal, es gracias a él.
Gandhi más o menos lo mismo, hacer una revolución pacíficamente, ir y sentarnos todos, pongámonos todos de acuerdo y estemos así hasta que logremos algo pacíficamente. Es algo que nos parece una locura, pero se logró y se hizo. ¿Por qué? Porque no tuvieron excusa, no estuvieron viendo, che, va a costar mucho esto. Sí, va a costar, pero valió la pena. Ni hablar de Zelensky. Cuando venían los rusos era más fácil agarrar, decirle, che, negociemos, nos sentemos, me vuelvo ruso en un ratito, que no vamos a poner imposible ganar la Rusia. En su momento, cuando atacaron los primeros 5 días, todo el mundo decía, ya está, vale madre, dirían los mexicanos. Entonces, fíjense cómo a veces poner excusas es mucho más fácil y intentar un cambio o intentar seguir adelante es muy complejo. Y bueno, y hablar, yo siempre lo pongo de ejemplo a Elon Musk, si bien yo le tengo mucho precio a Elon Musk, no sé si se nota, pero tengo mucho precio, de que para mí es una persona que siempre me han criticado y siempre él se sale con la suya. Vamos a ver si con Twitter pasa lo mismo, está más difícil en Twitter, pero bueno, en eso entonces lo que le quería transmitir un poco es que siempre que queramos tener cambios o siempre que queramos buscar cambios, nos va a costar, va a ser difícil, es normal y a todos nos ha costado y a todos los procesos que les he ido contando han sido muy complicados y hoy en día tenemos herramientas, y eso es un poco también lo que quiero que se queden, de que hoy en día tenemos herramientas como la inteligencia artificial, que son herramientas. Podemos estar pensando, che, la inteligencia artificial nos va a robar nuestro trabajo, porque hoy en día crear una inteligencia artificial que haga todos los tours guiados es mucho más fácil que contratar guías. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la inteligencia artificial la podemos ver, desde ese punto de vista la podemos ver como, che, si uso la inteligencia artificial puedo aprender. Por ejemplo, hoy como existe un chatbot, un chat de OpenAI, donde puedes preguntar cualquier cosa, puedes decirle, ¿qué excursiones puedo hacer en Málaga? Te van a decir todas las excursiones que puedo hacer en Málaga en menos de 10 segundos, sin tener que buscar en Google y saber si esa persona que escribió en Google está bien o está mal, sino que esta inteligencia artificial te responde con la realidad y te responde de una forma muy clara. Entonces, podemos usarla como una herramienta y podemos usarla para realmente ir hacia adelante, buscar ese cambio y ser parte del cambio. Porque que una inteligencia artificial nos reemplace es muy poco probable. Yo creo que las inteligencias artificiales se van a ver súper específicas en ciertos sectores y que van a solucionar problemas muy claros, como pasó en su momento. Hoy en día nos parece, yo el otro día vi en LinkedIn, que siempre doy muchas vueltas por LinkedIn, se bloqueó. En LinkedIn veía que comparaban una mujer o un hombre, podría ser una persona, trabajando en el agro. Y hoy en día te lo ponen en comparación a esto eran las personas de antes y ahora estas son las personas ahora, están todos en el gimnasio haciendo pesas. Y sí, claro, es que eso quiere decir que hemos evolucionado, no es que es malo. Antes tenías que hacer trabajos físicos súper duros que nos hacían vivir mucho menos porque teníamos que poner nuestro físico por delante y la tecnología nos ayudó a ir un poco más adelante y poder hoy tener tiempo para ir al gimnasio, porque trabajamos 8 horas, antes las personas trabajaban 14 horas, 15 horas al día y hoy en día podemos trabajar 8 horas, trabajar de lunes a viernes, antes se trabajaba de lunes a sábado, antes nadie pensaba en trabajar de lunes a sábado, de lunes a viernes. Entonces fíjense cómo con la tecnología nos ha ayudado a evolucionar y esta evolución ha sido para bien. El nivel per cápita por cada persona en el mundo de dinero ha aumentado. Sigue habiendo un montón de pobreza, sí, sigue habiendo un montón de pobreza, pero cada vez hay más dinero y cada vez está más repartido. Y eso es bueno porque quiere decir que la tecnología nos está ayudando a igualar las cosas. Yo no sé dónde has visto tú que cada vez está más repartido el dinero, no sé qué está. Si tú miras los gráficos, por favor. Hay una estadística que muestra cómo la clase media es la que más ha crecido en el último tiempo, porque si bien hay mucha gente que tiene mucho poder y mucho dinero, la gente que era clase baja ha pasado a ser clase media, y lo cual ha ayudado a que un montón de gente tenga acceso a internet, que antes era imposible, y un montón de cosas que nos dan la posibilidad de poder hacernos conocidos. Hay un montón de gente que puede generar dinero o que puede salir de esa línea de pobreza, hay muchas más oportunidades y cada día hay más igualdad. Entonces, si bien puede ser un debate, bueno, ustedes pueden debatirlo o no, pero si le preguntamos a la inteligencia artificial le puede decir la respuesta y la respuesta va a ser la respuesta. A ver, tal como lo has dicho tú, que tenemos acceso a muchas cosas, sí, pero también dicen que si tú no puedes sobrevivir sin tu nómina durante 1 o 2 meses, ya se supone que eres pobre, no clase media. Exacto. Y bueno, entonces, sí, perdona, pero la clase Sí, 1 o 2 media... meses. Sí, 10 días en algunos países. Puede ser. Si tú estás sin tu nómina, aquí la mayoría no aguantamos.
Proletario clase Ni un baja del mes. mundo. Ni un mes. Proletario clase de riqueza. Yo tengo una pregunta. Bueno, para que termine. Falta que termine y... Bueno, pasar a la próxima ya cierro la idea y Pero sí que tenemos... entonces, lo que yo les decía es, hoy en día, más que pensar en la inversión que hacemos en dinero para poder realizar las cosas, yo creo que cada día vamos a pensar más en la inversión o en el gasto que generamos, generando la contaminación para crear las cosas. Cada vez vamos a tener más conciencia de comprar un auto nuevo genera toda esta contaminación, comprar un auto usado disminuye esto porque realmente tengo la posibilidad de generar menos contaminación, y creo que cada día vamos a tener todo mucho más en cuenta la contaminación por delante del dinero. La gente cada día se da más cuenta, si bien hay casos específicos que no, como Shane, que si alguien compra en Shane, muy mal, porque bueno, Shane hace todo mal y contamina muchísimo y las cosas son súper baratas. Shane es una marca china que... Shane. Bueno, si ven Shane, no compren en Shane. ¿Qué es un Amazon de un chino o algo así? Es un chino Amazon que está subsidiado por el Estado y que básicamente quieren controlar el mundo, básicamente quieren saber cómo pensamos la gente de Occidente y poder probarnos todas nuestras ideas, todas nuestras formas y poder controlarnos nuestra forma de compra. Es lo que busca Shane. O sea que es algo muy nuevo. Como un Amazon, pero peor porque está controlado por China. Por ahí no todos lo conocen porque ha explotado como ahora, pero viene como a superar todo. O sea, H&M, Zara y todas las tiendas juntas, y han abierto la primera tienda física en Barcelona. Era online. Y hay cola para entrar, es lo más. Compras carcasas por 50 céntimos. Pero si van por Barcelona y ven, hay filas afuera. ¿En serio de Barcelona? Por Paseo Gracia. Shane Official. Los adolescentes están todos Bueno, termino la idea y listo. Básicamente eso, que pongamos en perspectiva y que empecemos a saber que la inversión que hoy en día hacemos más que en dinero, yo creo que tenemos que tener en cuenta la contaminación. Obviamente que a lo mejor uno lo piensa porque es joven, pero yo creo que cada día el mundo va más allá y cada día tenemos más conciencia de cada cosa que utilizamos genera una contaminación y nos lleva a intentar de contaminar menos, ser un poquito más minimalistas, tener menos cosas para poder disfrutar más y poder realmente disfrutar de esto que tenemos, por ejemplo, en la caminata que hemos hecho hoy. Si seguimos así, dentro de poco cada vez van a haber menos bosques, menos lugares para disfrutar, entonces tener un poco de conciencia de eso. Y básicamente, como decía Steve Jobs, que parece que está enojado ahora, no sé por qué la está tan enojado, solamente podemos unir los puntos mirando hacia atrás. Entonces, la idea de esta charla es, si bien que puedan crear debate, sino que puedan mirar hacia atrás de la charla y que puedan empezar a ver cómo podemos tener herramientas, cómo podemos aceptar el cambio, dejar de poner excusas e intentar de ir a ese cambio nuevo, que siempre los cambios han sido mejor, por más que parezca que este pasito que vamos a dar es muy complicado y que no es tan bueno, siempre que hemos evolucionado hemos ido mejor y se puede notar porque, bueno, yo veo un canal de YouTube que siempre dice, y me gusta terminar así, de que vivimos en el mejor momento de la historia y hay que aprovecharlo porque antes se vivía mucho peor. Así que bueno, espero que... Bueno, o debate. Rodrigo, sobre entender la palabra contaminación que has utilizado mucho. Sí. ¿Quieres decir CO2? CO2. Es contaminación. Esto quieres decir. Sí, porque en realidad el CO2 es lo que nos genera el calentamiento global. Entonces, lo que entendemos como contaminación básicamente es generar CO2. Si bien se pueden generar muchos tipos de contaminaciones, como largar un barril de petróleo en el mar, que genera un montón de contaminación y que daña un montón de cosas, y a lo mejor no es CO2 directamente, pero básicamente lo empezamos a empezar a medir porque eso mata un montón de especies o de diferentes ecosistemas, que lo que hacen esos ecosistemas es renovar el aire para que no aumente el CO2 a nivel... ¿Cómo? Las plantas se necesitan. Claro, pero el problema es que tenemos más que plantas que la pueden solucionar, ¿no? O sea, hoy en día la pureza del aire cada día es peor y por eso el calentamiento global va más y más y más, porque las plantas no dan abasto a generar el oxígeno, o sea, le sobra CO2 y les puedo asegurar que en Barcelona le sobra mucho más CO2 que lo que pueden realmente generar aire, que les da tiempo a crear ese aire. Así que bueno, si alguien quiere hacer preguntas, yo no tengo problema. Ya. Levanten la mano de alguno y yo te Vale, tú, vale. Bueno, primero gracias, está muy buena la charla y Bueno, ya gracias. se nota que te has preparado y está buenísimo. Hay dos cosas
muy importantes que has dicho, que no sé si tiene mucha relación todo este tema del CO2 y la huella de carbono, que eso es como que tenemos que implementarlo todos ya, me parece genial. Y otra cosa, la inteligencia artificial, que yo no conozco tanto de esto y por eso te quería hacer una pregunta. ¿De dónde saca la información la inteligencia artificial? Porque en este pequeño debate que ya he dicho, no, ¿tú de dónde has sacado los datos? Y tú has dicho, la inteligencia artificial nos lo dice. A mí me parece muy bien que la inteligencia artificial nos lo diga. Hoy en día, ¿qué datos son fiables y qué datos no son fiables en este mundo, ¿no? Sí. Esa es mi gran pregunta. ¿De dónde se alimenta esa inteligencia artificial eso- para creerla a pies ciegas, ¿no? Claro, Porque sí, yo sí. ahí discrepo. Vale, bueno, la inteligencia artificial, hoy en día existe mucha inteligencia artificial. Cuando hablo de inteligencia artificial es como hablar de, no sé, decir aire, básicamente, porque existe muchísima inteligencia artificial. La inteligencia artificial de la que yo siempre hablo mucho es OpenAI, que es una inteligencia artificial AI, que si quieren después les puedo... Sí, si quieren después puedo hacer como una pequeña links de cosas y que mandan por mail y todo Sí, lo que siguen. Es que cuando él me comentó esto fue lo primero que le pregunté. Es como si saca la información de Google, es lo mismo que si lo busca Claro, en Google. OpenAI lo que hace mismo. básicamente fueron, los primero empezaron agarrando, que fue lo que hizo Lambda, a empezar a aprender de todas las cosas, toda la información que hay en Internet de Google. Bueno, Lambda, después hicieron un prueba con Lambda, después hicieron una prueba que solamente interactúe sola. Con Lambda interactuando sola se volvió nazi, amaba a Hitler y súper bien, Claro. andaba súper bien. Porque claro, agarraba tweets y la gente nos tweet, porque básicamente cuando nos queremos quejar agarramos el celular y empezamos a quejarnos porque es la forma más fácil de quejarnos. Entonces, la mayoría de la mierda de todo está en Internet. Entonces es muy fácil que se genere esto. Entonces OpenAI empezó a ver cómo podía hacer para crear inteligencia artificial. Empezó a entrenar un modelo, que fue el primer modelo que sacó, en el cual vos le preguntabas cualquier cosa y te hablaba. Y vos le decías, sí, un guía, por ejemplo, y le hice una prueba que quería traérselas, pero al final no quedaba muy bien. Pero si vos decís, un guía andaba por la montaña y de repente se encontró 2 unicornios y se puso a conversar, y esos unicornios lo adoptaron como hijo y no sé qué, creó una historia sobre esto. Y te creó una historia buenísima, que había una vez un guía que andaba medio perdido y que de repente vio un unicornio, se puso a conversar y todo esto te lo crea de forma real. Entonces lo que se empezaron a dar cuenta durante este último año, OpenAI, fue que, claro, sí, creaba historias súper interesantes y cosas súper buenas y era bastante creativa en la forma de crear, pero claro, estaba 100% inventando cosas, no eran cosas reales. Entonces, por eso sacaron la beta de esto, que es esto ha salido hace 2 semanas, que es el chat de OpenAI, donde toda la información que está en OpenAI es información que realmente está validada por una persona y que la inteligencia artificial ha aprendido de información real, de información que está validada. Y esta inteligencia artificial no tiene acceso a Internet. Vos le preguntás, estoy en Canet de Mar, quiero ir a una hamburguesería, decime cuál es cerca, te dicen, no tengo conexión a Internet, no puedo saber cuál hamburguesería está cerca de tu casa. Entonces, se han dado cuenta, por eso yo siempre digo que la inteligencia artificial para mí se va a volver súper específica para ciertas cosas. Porque cada vez nos hemos dado cuenta que crear una inteligencia artificial en grandes rasgos va a ser un desmadre total, no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a crear inteligencia artificial. Como antes íbamos a buscar a Google, ¿qué pasaba? Al principio en Google todos confiamos en Google. Ponías, tengo fiebre, esto y esto, y te salía el código y decía, chao, me muero mañana, seguro, de cáncer, de no sé qué, cualquier cosa. Como Google hoy ya no se volvió una cuenta fiable, un lugar fiable para buscar, nace ahora OpenAI con ese objetivo que se da cuenta que la gente no cree ya en Google. Ese es el gran problema de Google, porque encima Google hoy en día depende del posicionamiento. Y mientras vos podés hacer ciertas acciones para enamorar al algoritmo que te ponga primero, y a lo mejor estés poniendo cosas que están súper mal, pero están súper bien para Google, porque Google no puede saber si está bien o está mal. Entonces ellos lo que han hecho es crear esta inteligencia artificial e intentar realmente basarla en datos reales. Entonces si vos te pones a preguntar, por ejemplo, ¿cómo estuvo, qué tal el viaje de Cristóbal Colón en el 2022 en Nueva York? A la inteligencia artificial nueva te dice que Colón no puede haber ido a Nueva York en 2022 porque se murió Cristóbal Colón. En cambio, si se lo preguntas al anterior, te dice, sí, no, muy bien, el viaje de Cristóbal Colón, le fue a puta madre, fue a H&M, fue a Zara y compró un montón de cosas. Entonces, es como que es la gran diferencia y es como ha ido evolucionando. Y lo otro que también están como empezando a crear, la primera vez cuando las fotos que yo les mostré, vos podías poner una persona que ya se ha hecho. No sé si a alguien le ha pasado meterse a YouTube y que estén hablando de criptomonedas y que sale Elon Musk diciendo tenés que invertir todo tu dinero en esta criptomoneda. No sé si alguien lo ha visto. Bueno, sale Elon Musk, vos te pones a ver, su voz es exactamente igual,
sus Así gestos, cambian la- sus gestos son exactamente igual, pero por inteligencia artificial le cambian. Habla otra persona, cambia la tonalidad de la voz para que sea igual que Elon Musk y crea como una, no sé cómo llamarlo, como algo inventado, una persona inventada de forma virtual que habla como si estuviera hablando de Elon Musk. Y muchísima gente cae. Entonces, bueno, se están dando cuenta que hay como esos peligros y por eso ahora, bueno, puedes, por ejemplo, pedir imágenes de personas públicas y todo eso. Como que la están regulando poco a poco. ¿Qué pasa? Que el gobierno, cuando llegue la Unión Europea a regular la inteligencia artificial ya va lo mismo que pasa siempre. Claro. Entonces, pero bueno, por eso yo hoy en día confío mucho más en la inteligencia artificial en esto y se está mejorando. A ver, lo vuelvo a decir lo mismo, hay que probarla. La única forma de entender este cambio que viene es usarla. Usarla es gratis, si quieren yo les voy a mandar el link, se registran con cualquier cuenta, es 100% gratis y pueden empezar a probar lo que quieran. Obviamente no puedes pedir cosas obscenas, no puedes estar relacionada con porno infantil. Entonces no interesa, ¿no? Con-